encontrarnos y dialogar en una forma interdisciplinar. Lo primero que hay que encarar es el problema del clima, porque si no se cambia el clima, no habrá agua para todos en el 2030. Discutir, opinar, construir el derecho humano al agua es entender que estamos hablando del futuro. Pero la globalización económica para mí no es positiva. Ha sido muy extractiva. We know the answers, we know what to do, but we don't do it. De nada vale que estemos aquí compartiendo discursos declamativos si no enfrentamos el problema concreto del derecho humano al agua con nuestra inteligencia, nuestras ideas, pero también poniendo el pecho. Poor water supplies or lack of access to safe, reliable water results in women and girls spending hundreds of hours a week fetching or securing precious water for their homes. Deseo que este seminario sea una ocasión propicia para que sus convicciones se vean fortalecidas y salgan de aquí con la certeza de que su trabajo es necesario y prioritario para que otras personas puedan vivir. Saskia Sassen, es una presentación muy aguda, diría, y este énfasis en estos dos circuitos que se separan, el material y el financializado, como lo llama ella, y también usó el concepto de finanzas extractivas. Nuestra segunda intervención, la de Sultana, hizo hincapié en la importancia de la mujer, the importance of women in this problem, y la cuestión de género como dimensión de la problemática del derecho humano al agua. El profesor Custodio nos habló del retraso en la relación entre las acciones y las consecuencias, planteó que la materialización del derecho del agua propone algunos desafíos importantes, y allí hizo alguna referencia más explícita en el marco del tema del panel respecto de la importancia del conocimiento científico. Dijo que el conocimiento es necesario, sigue siendo necesario, no para los propios científicos, sino para la toma de decisiones. Necesario, aunque no suficiente, aclaró, necesario para la toma de decisiones, o sea, para la formulación de políticas y para contribuir a realizar aquella materialización del derecho de la que se hablaba. Y finalmente, el invitado Singh, muy vinculado a su propia experiencia, a su liderazgo en esta gestión por comunidades locales del recurso agua y un esfuerzo comunitario conducido para concretar ese ejercicio del derecho al agua. Yo voy a proponer ahora, y ya tengo algunos nombres, varios nombres. Creo que lo que les quiero hablar un poco es el papel de la mujer como trabajadora del agua. Elegimos Ecuador, un país que tiene tres zonas muy diferenciadas, que es la de la costa, la de la sierra y la de la Amazonía. Y tomamos una muestra de 2.000 comunidades rurales entre 300 y 2.000 habitantes. De esas elegimos 90 para ir a visitar durante una semana, encuestar a la gente y ver cómo funcionaban los sistemas de agua y saneamiento rural.
Y muy para sorpresa nuestra, no fue la tecnología que se utilizaba, ni el tipo de redes, ni el tipo de bombas, ni el tipo de recurso agua el factor principal. El factor principal en el éxito o en la sostenibilidad de estos sistemas era tener mayoría de mujeres en la dirección de la Junta de Agua o de la cooperativa de agua. Pero lo importante es que una vez que el sistema de agua está instalado, y antes de instalarlo, es darle participación a la mujer en las decisiones. Y eso es particularmente importante en la zona rural. Luego, estudios posteriores que hemos hecho demuestran que también en zonas periurbanas el rol de la mujer como trabajadora del agua, en especial en la parte de la dirección, es central. Y ahí se acabó. Y este encuentro sobre el agua a mí me parece que debe multiplicarse por dos razones y por dos vías. Una reflexión respecto a la información, y si uno aprende algo, el señor Singh, el primer paso fue la información. El caso de Chile, una de las mayores reservas de agua del mundo, lo que no tenemos es información. Y para que haya información se requiere más Estado. Estados más grandes, más poderosos, más recursos, más fondos para la información. Y lo segundo, respecto a la educación, no solamente de los políticos, yo soy uno de ellos, es también reflexionar respecto de la educación informal, la que está fuera del aula, fuera de estas salas y en los medios de comunicación. Yo había leído sobre el señor Singh, no lo había escuchado. Entiendo que eso se está transmitiendo, pero creo que el desafío del agua es básicamente educativo y por tanto cultural. La cultura siempre es más grande que la educación y ese desafío cultural supone repetir y repetir estos debates. Simplemente felicitar al grupo y hacer un énfasis sobre el problema más ético que moral, puesto que de moral ya sabemos que estamos en un problema. Muchas gracias. 2 points to make. One, when you stop and only think about the right to water and access to water, you sometimes get derailed because everyone has access to water. That doesn't mean that it's clean, that doesn't mean that it's affordable, that doesn't mean that it's nearby, that doesn't mean that they don't have a lot of burdens. But without water, you're dead in 3 days. Sorry to be so blunt. So people have water, and you need to move the discussion beyond just having access to water, but having access to clean water inside your home that is reliable, that meets your needs. More importantly, I think, is the importance of the distinction between water, the substance, the compound, and water services. I think water, the substance, H2O, is certainly a right. It almost transcends rights. It's inalienable in that regard because life doesn't exist without water. Para el efectivo cumplimiento del derecho humano al agua, tal cual manifestaba recién el colega, es de tal grado de complejidad que indudablemente requiere entender que el efectivo cumplimiento de este derecho necesita redefinir la educación y la ciencia como unas herramientas claves para sustentarlo. Y por el lado de la investigación y la ciencia, creo que es fundamental entender que la investigación necesita de la interdisciplinariedad para poder abordar las distintas problemáticas que se generan a partir de este derecho, pero que también se generan a partir de la crisis económica, social y ecológica que vive el mundo en su totalidad. Me parece que fundamentalmente pasa por aquí, por entender que la educación y la ciencia son dos herramientas claves para la sustentación de este derecho y por redefinirlas desde estas miradas un poco más amplias que son indispensables. The use of faith-based organizations, especially in rural areas, to help education, and that includes pastors, it includes different faiths, and Cardinal Turkson was there on the panel speaking about this too, and I believe the other idea that came up with this was that this is something that really doesn't have to have a lot of theological discussion, because it's an ecumenical practice in and of itself to have these faith-based organizations who are among the groups closest to the most rural and the poorest. Thank you. We work a lot serving people of the Himalayan mountains. And this area is peculiar in that there's a lot of water resources per capita,
but access to water is very, very difficult. It's also an area where glaciers are melting. Later, I'd like to talk about that. But it's also an area, like I think everywhere, where the solutions found are very, very site-specific, right? So it's like local solutions are different. The ecology is different. The politics are different. The gender situations are different. So what we realized, we also have been working on drying up springs, which is perhaps a bigger problem in the region than glaciers for the number of mountain people. But with the springs, it's not a matter of one technology. It's actually a matter of going to village by village and working. So I just wanted to point out that I think in the implementation of water as a human right, we have a huge capacity deficit in the kind of education and knowledge that can bring us to the village like Rajendra Singh, that we really need people who can think about ecology, working with local people, the traditional knowledge. And it's very difficult to spread these solutions quickly unless we fill that capacity gap in our education system. Also in learning from local people and local women. Thank you. Thank you. Quizá el objetivo del ser humano en la creación es celebrar la creación, es cuidar la creación. Y en eso me queda la pregunta, conociendo los pueblos nativos, si su civilización no está más cerca a esa visión de la creación que la nuestra, que es destructiva. Entonces, está esa preocupación, ese conocimiento profundo, íntimo, y tan antiguo como el nuestro, pero en relación íntima con la naturaleza y protegiendo y cuidando la naturaleza. El segundo punto es la educación. La educación que nosotros llevamos a los pueblos indígenas, a los nativos, tiene que ser una educación que fortalece lo nuestro y niega el de ellos. Llevamos una visión nuestra del mundo sin considerar la de ellos y tenerla en cuenta. El tercer punto es que esta educación que llevamos muchas veces está en nuestras manos, en las manos de la Iglesia Católica con sus misioneros. ¿Cómo hacemos para que la encíclica llegue a todos los misioneros que están, por ejemplo, en Amazonas? ¿Cómo logramos que haya más respeto y más profundidad por esa visión diferente a la nuestra? Yo no estoy culpando a nadie, estoy diciendo que nos hemos criado con una cultura y esta cultura no va muy bien con la naturaleza y los pueblos indígenas sí lo tienen. ¿Cómo podemos fortalecer ese conocimiento? Creo que también tenemos que problematizar el concepto de educación. Rajendra, Farhana, Dania, Marco, de alguna manera han orientado su exposición planteando que la educación es un proceso de empoderamiento. Bien, tenemos que cuestionarnos a qué sujetos estamos empoderando y de qué manera para generar qué cambios, que necesariamente son cambios políticos. Los problemas de base que tienen que ver con el agua no tienen que ver con la negación del derecho. Prácticamente nadie niega el derecho al agua porque es políticamente incorrecto, sino justamente la estructura económica, la estructura política que hace que la avaricia y el comercio nieguen con los hechos lo que no niegan con la escritura. Como en realidad hay miles que enseñan sobre algo que no tiene color, sobre algo que no tiene olor y sobre algo que no tiene sabor. Y que en realidad esa estructura que enseña es parte de una estructura propia de la modernidad que propone un entramado de valores que en su afán de mitologizar, como diría Weber, construyó una forma de ver el hombre, el objeto, el señorío y hasta el propio Dios. Por eso vale la pena preguntarse, en estos 30 segundos que me quedan, si en realidad lo que habría que cuestionarse sobre la educación y lo que habría que cuestionarse sobre las propias políticas que ocupan en la tarde, si el entramado moderno, el entramado valórico que proponen las instituciones de la modernidad terminan movilizando y generando las acciones que realmente pretendemos. Gracias. Tenemos que colaborar si lo que queremos hacer es implementar este principio del derecho humano. Y sin embargo, todos los comentarios que ha habido del sector privado han sido negativos, como si el sector privado no tuviera ninguna contribución, y no es así. El sector privado no se opone, es decir, no es contrario al abastecimiento de agua limpia, al contrario, puede añadir mucha eficiencia en muchos casos. Y hubo muchos comentarios del sector privado como si el sector privado abusara de los países. Hay Estado y hay gobierno.
Y sería muy difícil que un sector privado, una compañía, agotara acuíferos en un país, y sería muy difícil que un sector privado en cualquier país, bueno, los países en donde hay Estado, actuara de forma unilateral. Entonces, tal vez, lo menciono nuevamente, tal vez debemos abrirnos un poco más a la realidad y ver que también el sector privado ha tenido enormes contribuciones. Gracias. Soy Marco Enrique Sominami, presidente de la Fundación Progresa de Chile. Y acerca del desafío del agua en nuestros modelos de desarrollo, en el mundo y en especial en los países en vías de desarrollo, sostengo que hay un conjunto de medidas. No solamente visiones, pues, sino que medidas. En el caso de Chile, que tiene 8.000 kilómetros de mar, tiene decenas y decenas de lagos y glaciares concentrados, curiosamente, en 2 regiones, que tiene problemas de escasez hídrica, producto del cambio climático, de falta de información hídrica. Sostengo lo primero es educar, pero educar a los legisladores. El gran déficit de Chile es el gran desconocimiento de nuestras élites gobernantes respecto del agua. En segundo lugar, producir en la primaria y en la secundaria cambios de hábito e introducir elementos pedagógicos sobre la sustentabilidad, que no es tan evidente en nuestras nuevas generaciones. Y en tercer lugar, esto lo hace muy especial en el caso de Chile, que también a mi juicio se reproduce en otros países, y es que el agua en Chile se volvió un mercado. Existen las acciones de agua. ¿Qué ha significado esto? Que existen chilenos que tienen agua y no tierras, y agricultores que tienen tierra y no agua. Ese mercado del agua lo único que ha generado es una gran contradicción en un modelo de desarrollo que requiere básicamente agua. La minería, la industria, el consumo doméstico son grandes consumidores de agua. Hay que hacer cambios legislativos, cambios de hábitos que pasan por la educación y la cultura, que es más grande que la educación. Y eso, a mi juicio, en Chile, que es un pequeño laboratorio de políticas públicas, expresa, a mi juicio, buena parte del desafío mundial. Yo creo que los problemas del mundo son más grandes, por tanto se requieren estados más fuertes. Primera afirmación. Creo que necesitamos estados más grandes, porque los problemas son más grandes. Los problemas de cambio climático son más desafiantes y, por tanto, con un brazo más corto se puede actuar menos. Y, por tanto, se requieren élites gobernantes más preparadas y que hablen más del agua. Se habla muy poco del agua. Y la gestión pública del agua es fundamental, no solamente en la administración, en las políticas de saneamiento. Las cifras de Naciones Unidas son elocuentes en materia de falta de acceso al agua, pero peor aún, en los problemas de saneamiento del agua a nivel mundial, superan los más de 1.000 millones de habitantes que todavía no acceden a políticas públicas y gestión del agua. Sobre los decisores, los elementos los que deciden, yo sí creo que hay un gran déficit. No solo por el lobby de los que sostienen que el agua debe ser simplemente un negocio, en el caso de Chile, sino porque también los legisladores tienen poca noción de lo que pasa en el agua. Por ejemplo, Chile, que es un país minero, se pronostica que el consumo de agua, la minería, la gran minería chilena, va a requerir en los próximos 15 años un 100% más de agua. Por tanto, no solamente la energía, el recurso humano, lo relevante es el agua. Y Chile, que tiene, como ya dije, glaciares, en fin, extensiones de agua probablemente de las más grandes del mundo, tiene hoy día una ausencia total legislativa. No tiene ley de glaciares, insisto, tiene un código de aguas que es bastante inédito, esta idea de que el agua sea una acción y tú puedas vender y comprar acciones en un mercado del agua sin hacerte cargo de quién posee la tierra y quién necesita el agua. Por tanto, sostengo que hay una pedagogía no solamente en el aula, también por supuesto fuera del aula, en los medios de comunicación, pero sobre todo yo la haría focalizada hacia los políticos, que tienen muy poca noción de lo que está ocurriendo hoy día en materia de aguas en el mundo. En 1981, en el caso de Chile, que es bien emblemático, se define la separación del agua y la tierra. Y efectivamente lo hemos planteado todos los sectores más progresistas de Chile, y eso es un arco amplio. Estamos todos de acuerdo que el consumo humano, tal como lo definió Naciones Unidas hace muy pocos años, es un derecho humano. Y ese derecho humano debe estar garantizado. Y el consumo humano como primera, valga la redundancia, prioridad. Los adversarios, en el caso de Chile, son muy poderosos. Lo curioso es que la mayor empresa que tiene la mayor cantidad de derechos de agua en Chile es una empresa pública italiana. O sea, ni siquiera Chile es soberano sobre, por ejemplo, su propia agua. Yo sostengo que efectivamente una reforma que habría que hacer es que la Constitución lo garantice. Ahora, puede ser letra vacía si no se deroga el Código de Agua de 1981, que insisto, como dijo un periodista chileno,
que hace a Chile la Corea del Norte del capitalismo, porque no existen modelos constitucionales y económicos tan neoliberales como el de Chile, en que el agua se separe de la tierra de esa manera. Eso es... pues yo ahí vuelvo y creo que los fondos concursables, la cantidad de esfuerzos que hay que hacer desde la política pública en materia de ciencia y tecnología, de investigación para su rentabilidad, requiere algo previo: información. No hay en las 90 cuencas hídricas chilenas suficiente información de cuáles están completamente agotadas, cuáles están sobreasignadas y cuáles son hoy día las que tienen roles estratégicos, cuáles que simplemente ya no juegan un rol estratégico. Carecemos de información y eso requiere inversión pública. No es el mercado el que nos va a entregar esa información. Lo escuché a un profesor argentino que en un video grabó una cifra que después la leí después, pero se la escuché a él. Un 10% de la humanidad no accede al agua. Yo creo que sabemos reemplazar muchas cosas. Chile sufrió en el siglo antepasado un drama que fue cuando el salitre, que es nuestro producto estrella, fue reemplazado. Entonces, existen pueblos fantasmas. Bueno, ahora el terror que teníamos es que el cobre sea menos necesario en mediano plazo. Hay algo que sí sé, es que no vamos a poder vivir sin agua. Y si Chile no resuelve un problema para el cual tenemos todavía herramientas, a mi juicio se resta de la esencia del ser humano, que es garantizar el derecho al agua, no solamente de Chile, sino de la humanidad. Y Chile, siendo el 0.3% del PDI mundial, puede colaborar muchísimo más de lo que lo hace en los foros multilaterales, contando su experiencia. La experiencia chilena en manejo de agua, a mi juicio, es muy interesante para estudiar lo que no hay que hacer. Un saludo a todos los presentes. Les agradezco su participación en este encuentro que aborda la problemática del derecho humano al agua y la exigencia de políticas públicas que puedan afrontar esta realidad. Es significativo que ustedes se unan para aportar su saber y sus medios con el fin de dar una respuesta a esta necesidad y a esta problemática que vive el hombre de hoy. Como leemos en el libro del Génesis, el agua está en el comienzo de todas las cosas. Es criatura útil, casta y humilde, fuente de la vida y de la fecundidad. Por eso la cuestión que ustedes tratan no es marginal, sino fundamental y muy urgente. Fundamental porque donde hay agua hay vida, y entonces puede surgir y avanzar la sociedad. Y es urgente porque nuestra casa común necesita protección y además asumir que no toda agua es vida, solo el agua segura y de calidad. Siguiendo con la figura de San Francisco, el agua que sirve con humildad, el agua casta, no contaminada. Toda persona tiene derecho al agua potable y segura. Es un derecho humano básico y una de las cuestiones nodales en el mundo actual. Es doloroso ver cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aún cuando se quita lo que estaba escrito allí y se niega este derecho humano. Es un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectivas,
realmente capaces de superar egoísmos que impiden la realización de este derecho vital para todos los seres humanos. Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro derecho al agua es también un deber para con el agua. Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va unida y no puede separarse. Es ineludible anunciar este derecho humano esencial y defenderlo como se hace, pero también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político y jurídico con el agua. En este sentido, cada Estado está llamado a concretar, también con instrumentos jurídicos, cuanto indicado por las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2010 sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Por otra parte, cada actor no es estatal, tiene que cumplir sus responsabilidades hacia de este derecho. El derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad. Es prioritario también educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. La formación de la conciencia es una tarea ardua, precisa convicción y entrega. Yo me pregunto si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Las cifras que las Naciones Unidas revelan son desgarradoras y no nos pueden dejar indiferentes. Cada día 1000 niños, cada día 1000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Millones de personas consumen agua contaminada. Estos datos son muy graves. Se debe frenar e invertir esta situación. Todavía no es tarde, pero es urgente tomar conciencia de la necesidad del agua y de su valor esencial para el bien de la humanidad. El respeto del agua es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. Pero si nos saltamos este derecho básico, ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás? En este compromiso de dar al agua el puesto que le corresponde, hace falta una cultura del cuidado. Parece una cosa poética. Y bueno, la creación es una poiesis. Y esta cultura del cuidado que es creativa. Y además fomentar una cultura del encuentro en la que se unan en una causa común todas las fuerzas necesarias de científicos y empresarios, gobernantes y políticos. Un encuentro de científicos, empresarios, gobernantes, políticos, una actitud de encuentro para cuidar el agua.
Y esto es poesía, como la creación. Es preciso unir todas nuestras voces en una misma causa. Ya no serán voces individuales o aisladas, sino el grito del hermano que clama a través nuestro. Es el grito de la tierra, que pide el respeto y el compartir responsablemente de un bien que es bien de todos. En esta cultura del encuentro es imprescindible la acción de cada Estado como garante del acceso universal al agua segura y de calidad. Dios Creador no nos abandona en este trabajo para dar a todos y a cada uno el acceso al agua potable y segura. Pero el trabajo es nuestro, la responsabilidad es nuestra. Deseo que este seminario sea una ocasión propicia para que sus convicciones se vean fortalecidas y salgan de aquí con la certeza de que su trabajo es necesario y prioritario para que otras personas puedan vivir. Es un ideal por el que merece la pena luchar y trabajar. Con nuestro poco estaremos contribuyendo a que nuestra casa común sea más habitable, más solidaria, más cuidada, donde nadie sea descartado ni excluido, sino que todos gocemos de los bienes para vivir y crecer en dignidad. Y no olvidemos los datos, las cifras de las Naciones Unidas. No olvidemos que cada día 1000 niños, cada día, mueren por enfermedades en relación con el agua. Muchas gracias. Derecho humano al agua, Declaración de Roma 2017. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si expone las principales limitaciones al derecho humano al agua, incluyendo la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, y las inequidades persistentes respecto de la disponibilidad y calidad del recurso. La crisis socioambiental que enfrentamos se deriva de una acción humana irresponsable con el ambiente que ha tenido como consecuencia la multiplicación de situaciones de injusticia socioambiental, el aumento de la desigualdad y de la pobreza y la falta de una alimentación adecuada. Cada vez más en todo el mundo, los problemas de acceso al agua segura y la contaminación de las fuentes afectan gravemente la calidad de vida de las personas y en particular de las mujeres, de los más pobres y de las poblaciones más vulnerables. El cambio climático, al igual que la escasez del agua, es una consecuencia de la acción humana. Muchas culturas, sociedades y religiones del mundo reconocen al agua como principio espiritual y material de la vida y como lugar de encuentro. Reconocen también que en el universo todo está conectado y que el cuidado de los bienes comunes requiere de soluciones basadas en la cooperación, la solidaridad y la cultura del diálogo. Asegurar el derecho al agua segura es fundamental para el ejercicio de otros derechos, como el de la alimentación, la salud y el bienestar. Los derechos humanos proporcionan una base normativa y constituyen una fuente de autoridad y legitimidad para hacer efectivo el acceso universal y equitativo a este recurso. El derecho al agua potable y al saneamiento presente en pactos, instrumentos y declaraciones internacionales es indispensable para el desarrollo de la vida humana,
por esto no admiten discusión en su reconocimiento como derecho humano fundamental. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer: pensar en otro paradigma de desarrollo, centrado en el cuidado de la casa común y en la solidaridad, equidad y justicia en el uso y gestión del agua. Evitar que el suministro de agua y saneamiento caiga en la discrecionalidad de los grupos de poder y que más bien constituya una obligación jurídicamente vinculante. Esto requiere de un compromiso colectivo con la construcción de políticas públicas globales, estatales y locales, que incorporen mecanismos de participación reales y efectivos para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el cuidado de los bienes comunes. Esto implica cambios en estilos de vida, producción y consumo, así como el desarrollo de energías renovables y limpias. La provisión de agua segura en cantidades necesarias, la recolección de las aguas servidas y su disposición ambientalmente adecuada contribuyen al cuidado de la casa común y a la dignidad de las personas, y aporta a la construcción de ciudadanías responsables con las generaciones presentes y las futuras. La construcción de una ecología integral en el cuidado de la casa común, invitando a una movilización colectiva y mancomunada en la defensa del acceso universal al agua segura, en la que deben participar los gobiernos, las instituciones, el sector privado, los trabajadores y las sociedades de todo el mundo. Hacemos un llamado a implementar una ecología integral que incorpore la dimensión ambiental, económica, social y cultural y que contribuya a la construcción de una cultura del encuentro en torno al agua y al saneamiento como derechos universales.